Bueno, cordial saludo. A continuación vamos a hacerle la entrevista a la señora Saturia Calvache. Ella es mi abuela. ¿Listo? Bueno, primera pregunta. ¿De cuál región del país proviene usted y sus familiares? Mi padre proviene del Cauca, de un pueblo que llamaba Rosal. Él nos contaba que por allá se vino por una trocha que salían a San Agustín, que venían a pie limpio, que cargaban que agua, que también panela, que para fortalecerse de camino porque era muy duro. Él era arriero de marranos en ese tiempo. Cuando él viajaba de allá hasta San Agustín, se encontró con mi madre. Pues mi madre no sabemos a fondo de dónde era, pero mi padre nos contaba que mi mamá era procedente de Pitalito. Bueno, tuvieron una relación con mi madre era huérfana, no tenía había perdido a su madre, pues la creció una tía y siguieron la relación con mi padre y se casaron en 1940 y de ese matrimonio hubimos 16 hermanos. Bien. Segunda pregunta. ¿Qué costumbres aprendió o conserva de sus padres o abuelos? Pues la costumbre más del respeto, ¿no? De que recuerdo tanto en Semana Santa era total de silencio, nadie hablaba, nadie jugaba, éramos hartos niños, pero entonces obedecíamos a que la Semana Mayor se celebraba en esa condición y desde el domingo de Ramos hasta el domingo de Pascua se asistía a los trabajos de la iglesia con ayunos. eh, Nadie trabajaba en la Semana Santa porque que era lo de la crucifixión y muerte del Señor. Bien. Tercera pregunta. ¿Cuáles son los más importantes recuerdos de su infancia? Lo que, lo que recuerdo mucho el tiempo que ya nos mandaron a estudiar. Teníamos que madrugar bien temprano a cargar agua de las cañadas porque no había agua en las casas, no había acueducto en ese tiempo, no había nada. Y en lo que hubiera, en lo que consiguiera, se cargaba el agua. Llegamos a la casa, nos daban un platanito asado o una arepita asada con agua de panela y luego nos íbamos a una hora a estudiar. A una hora estaban todas las escuelas de donde nosotros vivíamos. Eso fue muy duro. También recuerdo mucho, después ya aprendimos catecismo, me llevaron a San Agustín, a la primera comunión. Nosotros siempre andábamos, fuimos crecidos en la infancia a pie descalzo, íbamos a la escuela a pie descalzo. Entonces ya cuando hicimos primera comunión me recuerdo mis primeros zapatos que me compraron para la primera comunión. Y también lo utilizamos los zapaticos cuando nos llevaban a la misa. Pero pasa y sucede que antes de llegar al pueblo había una quebradita donde nos bañamos el barrito de los pies y nos colocábamos los zapaticos, pero cuando me los fui a colocar ya no me quedaron buenos. Me tocó irme a pie limpio siempre para mis zapatos se me quedaron. Listo. Siguiente pregunta. ¿Recuerda anécdotas, cuentos o historias que le contaron sus abuelos o padres? Pues de la anécdota que yo escuché de mis abuelos y de mis padres cuando se reunían por las tardes, después de la cena, se ponían a contar historias y nosotros pues todos los muchachos reunidos porque éramos bastantes y seguidos, pues estábamos todos pequeños alrededor de ellos, de mi papá, que era el que más nos contaba. Y hablaban de un señor, de un personaje, Adolfo Hitler, que era un señor
como comunista, decían ellos, que era muy perverso, pero eso había pasado, era por allá en Europa. El señor como que hizo mucho daño. Bien. Siguiente pregunta. Se nos había quedado. ¿Cuál eran sus juegos favoritos de la infancia? Pues jugábamos mucho, era un juego, habían bastantes gallinas poniendo, y el que primero encontrara los huevos de las gallinas, para llegar corriendo a dejarle los huevos a mi madre, pero tenía un hermano más grandecito, que era por pelearnos, nos hacía partir los huevos, y a él lo castigaban porque nos hacía partir los huevos, nosotros que éramos más pequeños y no llegábamos sin huevos a la casa, sino con el cuento que los encontramos, pero que no llevamos huevos. Bien. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las fiestas, oficios, rituales religiosos, música o bailes, entre otras expresiones culturales, más relevantes de su lugar de origen? ¿Las puede decir? No, las fiestas religiosas. Siempre se celebraba siempre celebraban la fiesta patronal, que era la fiesta de San José. Y pues, y también recuerdo que a mi papá le gustaba mucho tocar guitarra, demasiado, ya por las tardes para el descanso sacaba su guitarra y se ponía a cantar. Y nosotros todos alrededor de él mirando cantar a mi papá, también como aprendiéndole esas canciones, que yo recuerdo mucho que yo le aprendí canciones a él. Él tocaba música colombiana y también le gustaban mucho los tangos, que de eso recuerdo, que cantaba La cama vacía. Listo. Siguiente y última pregunta. ¿Recuerda acontecimientos políticos que afectaron a su familia? Pues sí, mi hijo, yo recuerdo mucho lo de la guerrilla. Eso afectó mucho las ciudades, los pueblos, las veredas, las familias, porque eh, desaparecieron a muchos familiares, vecinos, y muchos los llevaron, los desaparecieron. Pero en ese tiempo secuestraron a un cuñado y llevaron otras dos personas, a las otras dos las desaparecieron. A mi cuñado regresó y pues a él le tocó de irse, le tocó de emigrar a otro lado porque no podía estar acá en ese territorio, porque él también después pues les hicieron persecución y eso. También en ese tiempo de la guerrilla secuestraron al alcalde del municipio y a él sí también lo liberaron, pero pagando un rescate grande también por el secuestro de él. Listo, Eso fue muy abuela. duro, eso nos afectó mucho. Tenemos un recuerdo como triste de ese tiempo. Vale, abuela. Muchas gracias, abuela, por la entrevista. Ese es la entrevista de la tarea 4 de antropología. ¿Listo? Bueno, mi hijo, que Dios lo bendiga, que esto le sirva también para su aprendizaje y que todo le salga bien.